El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en este precioso momento. Es una bendición el poder llegar a este día jueves y poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico acerca de la palabra de Dios. Y en esta hora tenemos un estudio bíblico muy profundo, muy interesante, y vamos a estar hablando acerca del tabernáculo de reunión y también de que Cristo es nuestra justicia. Amén. Así que bienvenido cada uno de ustedes en este momento a este estudio bíblico, y como siempre vamos a iniciar elevando una oración en este momento, y le invito, ¿verdad?, que pueda cerrar sus ojos juntamente conmigo y le demos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra, y pidámosle que sea Él el que abra nuestro entendimiento para que en esta hora su palabra sea la que nos hable, la que nos ministre y nos enseñe, ¿verdad?, el propósito por el cual pues las escrituras están, y que son para nuestro bienestar, para nuestro beneficio, para poder acercarnos más a Dios. Amén. Así que le invito en este momento, y vamos a hacer una oración e iniciamos con nuestra clase. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que tú me das de poder hablar de tu palabra en este momento. Gracias por cada uno de los que ya están, Padre mío, siendo partícipes de este estudio bíblico, y los que se van a unir también, Padre, durante el tiempo de esta enseñanza. También, Padre, que sea de bendición. Y todos los que van a ver este video, Señor, ya sea en este momento o después, bendice su vida, Señor, y que sea tu palabra la que forme en nuestra vida ese carácter, el cual nos va a acercar a ti para poder hacer tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, le doy gracias en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Es una bendición el poder estudiar la palabra de Dios, ya que conociendo la palabra de Dios, pues esto nos abre a nosotros no solamente nuestros ojos espirituales, sino nuestro entendimiento para saber quién es Dios y cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. En esta hora vamos a estar estudiando en el libro de Hebreos, y vamos a ir al capítulo 9. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Vamos a ir versículo por versículo, y vamos a estar analizando lo que nos dice acá la palabra de Dios acerca de lo que fue la ley, el pacto que fue en el Antiguo Testamento que Dios dio a los israelitas, y que ese pacto de la ley pues llegó hasta cuando Cristo Jesús vino, y Él pues se entregó por nosotros. Entonces ahora el Señor Jesús ha firmado un nuevo pacto, y es el pacto de la gracia, el pacto de ese sacrificio que necesitaba la humanidad para ser redimida de sus pecados, ya que el viejo pacto, el pacto de la ley, no podía redimir a la humanidad de sus pecados, sino que simplemente eran sacrificios que eran traídos constantemente delante del tabernáculo de Dios para suplicar delante de Dios perdón por sus pecados, por circunstancias que ellos llevaban a cabo. Y también pues el sumo sacerdote una vez al año se presentaba delante de Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Vamos a estar viendo estos detalles en este momento para que podamos entender qué era el tabernáculo que Dios le dio a Moisés que construyera cuando ellos salieron de Egipto. Recordemos que cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel no tenía un conocimiento pleno acerca de Dios. Había escuchado de lo que había hecho con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora pues estaban viendo las maravillas de Dios, que los había sacado de Egipto, les había abierto el mar rojo, y les estaba dando alimento en el desierto, les estaba proveyendo, Dios estaba siendo su Dios. Y ahora el pueblo de Israel estaba ahora caminando en la voluntad de Dios, en el plan que Dios tenía para ellos como su nación santa. Y vemos también de que Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo, en lo cual esto representaría el lugar especial, un santuario donde la tribu de Leví, que fue una de las 12 tribus, la tribu de Leví fue escogida para la adoración, para el servicio de la obra de Dios dentro del pueblo. Entonces este pueblo
esta tribu de Leví pues eran los que se iban a encargar de llevar a cabo todos los sacrificios sacerdotales, los sacrificios por expiación de pecado por el pueblo. Vamos a estar viendo estas características acerca de este tabernáculo. Cuando vamos al libro de Éxodo en adelante, ¿verdad? Después de la salida de Israel de Egipto, cuando ellos ya están en el desierto, pues podemos encontrar cómo Dios les da las indicaciones a Moisés de cómo tenía que llevarse a cabo este tabernáculo. Y iba a ser un tabernáculo movible, no era un tabernáculo que lo iban a fundir y que iba a quedar estable en ese lugar para siempre. No, era un tabernáculo que iba a ser movible y solamente los levitas eran los que estaban consagrados para poder movilizar esto. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9 y vamos a empezar con el verso 1. Aquí vamos a estar viendo ya la explicación que nos da acá el escritor a los hebreos y nos hace enfatizar acerca de lo que fue la ley del viejo pacto, ¿verdad? Que fue establecida por el Señor con todos esos ritos ceremoniales que fue antes de Jesucristo, que le dio al pueblo de Israel, y cómo ahora lo comparamos con el nuevo pacto, el mejor pacto, que es el pacto que Cristo Jesús ha traído a nuestra vida para redimirnos de nuestros pecados como el Cordero perfecto. Entonces acá el escritor de Hebreos nos hace enfatizar de que todos esos ritos y ceremonias, todos esos rituales que se llevaron a cabo en el tabernáculo que Dios le estipuló a Moisés que se construyera, porque era ahí donde Dios iba a derramar su presencia y él iba a recibir la expiación de los animales para perdón de los pecados. Vea, un punto muy importante acá. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Esto es lo que podemos ver en todo el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Moisés prácticamente hasta los días de Cristo Jesús. Los sacerdotes siempre estuvieron presentes en el templo para poder llevar a cabo todos estos sacrificios para el pueblo, excepto en algunos periodos, pues por ejemplo cuando vino el imperio babilónico y destruyó el templo, el primer templo que fue construido por Salomón, y también pues bueno, esas fueron, ¿verdad?, algunos momentos en que ellos pues no tuvieron el templo, porque primero fue construido el tabernáculo, ya después cuando ellos entraron a la tierra prometida, después de 40 años, salieron de Egipto, 40 años después entran a la tierra prometida y empiezan los reyes, el rey Saúl, el rey David, y después viene el rey Salomón. Entonces Dios le permite al rey Salomón ya edificar el primer templo, no movible, sino fijo, estable, para seguir con el proceso de los ritos y ceremonias delante de Dios, porque eso era lo que Dios les había establecido. Pero esto dice acá el libro de Hebreos que solamente era un ayo. ¿Y qué es un ayo? Un ayo se lo voy a decir de esta manera, un ayo es como un maestro que enseña, que guía, que encamina a alguien a algo. Es como su tutor. Yo voy a estar contigo, te voy a ayudar, te voy a tomar de la mano para llevarte al lugar donde tú ya vas a llegar a obtener lo que en verdad tú necesitas. Entonces acá vemos que la ley no iba a hacer de que el pueblo de Dios, no solamente el pueblo de Israel, sino que toda la humanidad fuera limpiado de los pecados, porque en el Antiguo Testamento pues esto era solamente para los israelitas. Ya ahora con Cristo Jesús, el nuevo pacto, ¿verdad?, porque él vino a derramar su sangre para remisión del pecado de todos, de todo aquel que crea en él, dice la palabra, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos, de todo el mundo. San Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, vea, al mundo, no solamente a la nación de Israel,
para que todo aquel que en él crea, todo, está abarcando toda la humanidad, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y otro mandato que Jesucristo le dio a sus discípulos también antes de ascender al cielo fue: ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Otro mandato que le dio a los discípulos fue: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No les dijo solamente acá en Jerusalén, Israel, sino que van a ir por todos lados, ¿verdad? Y después Dios levanta al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, y vemos que él se fue a Europa, él estuvo en Grecia, él estuvo en Asia, estuvo en Turquía, estuvo en varios países fuera de la nación de Israel predicando el evangelio y estableciendo iglesias. Amén. Porque vea, acá es donde se forma la iglesia del Señor Jesús, ya después del sacrificio. Ahora en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, es el que estamos viviendo ahora. El pacto de la gracia, estamos viviendo bajo ese sacrificio glorioso que trajo la redención de nuestros pecados, que nos ha reconciliado delante de nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús, el mejor pacto. Ya no estamos con el viejo pacto, que era el pacto de la ley, el pacto ceremonial, el pacto en el cual se tenían que traer animales acorde a la situación económica de cada familia y expiarlos en el tabernáculo para perdonar sus pecados. Pero estos animales, estos sacrificios solamente traían una expiación, una remisión de pecados temporalmente, porque constantemente se tenía que estar volviendo a repetir para que Dios aceptara la humillación de ellos a través de su sacrificio. Ahora Cristo Jesús no tiene que venir otra vez y dar su vida. Él murió una sola vez y para siempre, y se levantó de entre los muertos y se le dio toda la potestad en los cielos y en la tierra. Por eso dice: todo aquel que clamar el nombre del Señor será salvo. Lo dice la Escritura, hermanos. Amén. Veamos, el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir, y le dio las instrucciones, hermanos, amén, detalladamente. Vamos a ver algunas características de este tabernáculo. Usemos nuestra imaginación en este momento. Algunos de ustedes ya han estudiado esto, ya tienen una idea de cómo era el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Pero se lo voy a explicar de esta manera para que lo podamos entender. En primer lugar, el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Primera parte, segunda parte y tercera parte. La primera parte, pues era la parte donde podían entrar aún el pueblo, los sacerdotes. La segunda parte era más importante, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote y algunos sacerdotes de los levitas también. Y la tercera parte, que era el lugar santísimo. Ahí, ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote, que era Aarón, el cual Dios escogió para que fuera el sumo sacerdote de la nación de Israel. Ahora veamos, tenemos el tabernáculo, lo tenemos dividido en 3 partes. En la primera parte del tabernáculo es la parte que se llama el atrio. Está la entrada del atrio, esta es la primera entrada del tabernáculo. Está el atrio. Lo primero que vamos a encontrar ahí es el altar de la ofrenda quemada. Es el primer altar en el atrio. Aquí pues traía el pueblo sus animalitos, el cual los iban a expiar para pedir perdón por diferentes cosas, ¿verdad?, que ellos podían hacer durante el año, en el cual en este primer altar de la ofrenda quemada habían prácticamente constantemente, diariamente habían sacrificios. ¿Y cómo se llevaba esto a cabo? El sacerdote venía, tomaba el animal, un animal puro, perfecto, y lo ponía en el altar, y la persona que pues había cometido algún error venía y ponía sus manos sobre el animal, y esto significaba que el animal iba a ser el que iba a dar su vida por los errores o por los pecados que habían cometido estas personas, ¿verdad? Eso es lo que significaba cuando le ponían las manos encima a estos animalitos. A un cordero, puede haber sido otro tipo de animal acorde a
a la situación económica de cada una de las familias. Posteriormente, en la primera parte, pues después de este primer altar, tenemos después el lavacro, que era donde los sacerdotes tenían que lavarse sus manos para poder entrar a la segunda parte, que era ya el lugar santo. Mire, esto es lo que significa este lavacro. Tenían que lavarse las manos para poder entrar ya al lugar santo. Acá no, mire, esto no lo dijo Moisés, se va a hacer así porque yo pienso que de esta manera se va a ver mejor. No, esto fueron instrucciones que fueron instituidas por el mismo Dios. Dios les dijo, lo haréis de esta manera porque así es necesario que esto sea hecho. Entonces los sacerdotes tenían que pasar por el lavacro, tenían que lavarse las manos para poder ya entrar al lugar santo, que era la segunda parte. Si el sacerdote venía y decía, yo no me quiero lavar las manos hoy, yo voy a entrar al lugar santo así nomás, él corría el riesgo que al nomás entrar al lugar santo, él podía morir porque estaba entrando en completa desobediencia delante de Dios. En la palabra de Dios vemos también que hubieron algunos sacerdotes que ofrecieron, ¿verdad?, un incienso contrario, no agradable delante de Dios y murieron. ¿Por qué? Porque no siguieron la dirección de Dios. Vea, desde el Antiguo Testamento, desde este pacto de la ley, Dios siempre ha pedido obediencia. Lo mismo que sigue pidiendo ahora en el nuevo pacto que nosotros estamos viviendo, que es el pacto de la gracia. Dios pide obediencia. Dios lo dice a lo largo de la Escritura, estoy cansado de tanto sacrificio. Prefiero mejor la obediencia, dice Dios. Porque ¿de qué sirve tanto sacrificio si nosotros no estamos dispuestos ya a venir y obedecer a Dios? Obedecerle de corazón, obedecerle de agradecimiento. Porque fácil es traer una ofrenda y traerla delante de Dios y decirle, aquí está mi ofrenda, y querer agradar a Dios con esa ofrenda, pero el día de mañana vamos a seguir con un camino de pecado. Entonces estamos enfatizando nuestra vida espiritual a solamente sacrificios, pero no queremos nosotros humillarnos delante de Dios y decirle, voy a consagrar mi vida para que mi vida ahora sea un instrumento de justicia y ya no más un instrumento de pecado. Por eso usted ve demasiadas religiones alrededor del mundo que crecen y aumentan de número de miembros cada vez más y más. ¿Por qué? Porque se enfocan más en sacrificios y no en la entrega, en la consagración propia de cada individuo delante de Dios. Porque Dios dice, ¿de qué sirve que nosotros traigamos sacrificios si nuestro corazón está lejos? No queremos hacer la voluntad de Él. ¿Amén? Por eso es que la ley, le voy a decir esto, no funcionó. ¿Por qué no funcionó la ley? En primer lugar, porque la ley simplemente iba a ser como un escalón para poder llegar ya al nuevo pacto. Acá vamos a ver en Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Y da a conocer la ley, el pacto de la ley, como el viejo pacto. Y da a conocer ahora el nuevo pacto que fue consumado a través de Jesucristo como el nuevo. Y bueno, vimos lo que es el atrio, estamos viendo ahora lo que es el lugar santo. Ya en el lugar santo, pues a la entrada, ya en la segunda parte, después que se habían lavado las manos en el lavacro, en la primera parte, ahora entra el sumo sacerdote, entran al lugar santo, que es la segunda parte del tabernáculo. Al nomás entrar mano derecha, a la mano derecha estaba la mesa del pan de la proposición, y ahí estaban los 7 panes que estaban los 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel a mano derecha. Para mano derecha estabas dando a conocer el lugar norte. A mano izquierda, cuando entraba, entonces estaba dando a conocer el lugar sur. En ese lugar estaba el candelabro, que tenía 7 candelas, las cuales tenían que estar alumbrando constantemente. Y ya para el lado norte, sur, este estaba a la entrada, y el oeste estaba en dirección a donde estaba el lugar santísimo. Entonces, antes de llegar al lugar santísimo, que es la tercera parte y la última parte del tabernáculo, era allí donde
donde el sumo sacerdote, antes de atravesar ese velo para poder entrar ya al lugar santísimo, él tenía que llevar a cabo un sacrificio ahí en ese lugar, en ese momento. Y en el altar de incienso o en el altar de oro era el altar que estaba anterior entre el lugar santísimo y el lugar santo. Ahí el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo un sacrificio personal por él, por sus propios pecados. Vea por qué este pacto de la ley no podía ser el pacto completo de Dios, porque el sumo sacerdote en este caso tenía que presentar un sacrificio por sus propios pecados y luego pasar al lugar santísimo para poder presentar entonces ahora un sacrificio por todo el pueblo. Ahora en el nuevo pacto con Jesucristo, vemos a Jesucristo que Él no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Él era el Cordero perfecto, el Cordero puro que iba a ser sacrificado por toda la humanidad. Cristo Jesús no tuvo que venir y decir voy a expiar, voy a sacrificar un animal para para que sean perdonados mis pecados y luego entonces voy a morir por los pecados de toda la humanidad. No, Cristo Jesús fue directamente hasta el lugar santísimo en la cual Él pues se dio como ofrenda delante del Padre Celestial, una ofrenda aceptable, una ofrenda agradable, única, la única ofrenda que podía, el único sacrificio que podía llevarse a cabo para poder expiar, perdonar los pecados de toda la humanidad una vez y para siempre. Después del sacrificio de Cristo Jesús, ya no hay necesidad de otro sacrificio, porque Él cumplió con todo lo que Dios había establecido para que a través de Él llevara cautiva la cautividad. Él pudiera vencer aún la misma muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró. Y desde que la muerte entró, ¿sabe qué pasó? Nadie había podido combatir a la muerte. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie tenía el poder y la autoridad para poder hacerlo. Hasta que vino Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual vivió en un cuerpo terrenal como el que tiene usted, como el que tengo yo. Y en ese cuerpo Él se mantuvo firme delante del Padre en obediencia hasta llegar a ese momento del sacrificio y dar su vida por toda la humanidad. El Cordero perfecto, el Cordero que no tenía mancha, el Cordero que era limpio, el cual podía llevar el pecado de toda la humanidad. Ya cuando el sacerdote entraba ya al lugar santísimo, lo que encontramos acá en el lugar santísimo era el arca del pacto. En el arca del pacto habían tres cosas que eran importantes. Una de ellas era la vara de Aarón que reverdeció. La otra cosa que estaba ahí también era maná, que representaba la provisión de Dios para el pueblo en todo momento. Y lo tercero que estaba ahí en el arca del pacto eran las tablas de la ley que Dios les había dado al pueblo, los 10 mandamientos en los cuales ellos tenían que regirse y obedecerse para poder agradar delante de Dios. Mire, estas tres cosas que estaban en el arca, el Señor Jesucristo las tipificó en su vida y las tuvo. El bastón, por decirlo así, de Aarón representaba la autoridad de Dios sacerdotal para poder dirigir a todo el pueblo y presentarlo delante de Dios. Cristo Jesús tuvo esa autoridad para presentar a toda la humanidad delante de Dios. Aun cuando Cristo Jesús estaba en la cruz de Calvario, ¿se acuerdan? Cuando un ladrón se empezó a burlar de él, pero había otro que se humilló y le dice, ¿puedo ir donde vas tú en este momento? Y el Señor le dice, ahora mismo tú irás al paraíso. Jesucristo aún todavía no había entregado su vida, todavía no había expirado, y él ya estaba declarando con autoridad que el alma de este ladrón no se iba a perder, sino que iba a ir al paraíso. ¿Por qué? Porque en el momento que Cristo Jesús diera su último aliento,
y llevar el pecado de toda la humanidad. Todo el que se acercare a Él lo podía salvar. Esa persona que estaba en la cruz, que había sido un malhechor, se salvó, fue al paraíso. Fue al paraíso, porque la expiación de Cristo Jesús en su propio cuerpo nos da ahora esa bendición, ese privilegio de poder acercarnos delante del trono de la gracia de nuestro Dios, ya no a través de un ritual o de un sacrificio terrenal, sino que ahora a través de Cristo Jesús. Entonces vemos acá a Cristo Jesús tipificando todas las actividades sacerdotales y rituales que se llevaron a cabo allá en el tabernáculo. Se construyó el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Posteriormente, cuando ya ellos entraron ya a la tierra prometida, vemos los reyes, ¿verdad? Empezó el primer rey, el rey Saúl, después rey David. David quiso construir el templo, pero Dios le dijo, tú no lo vas a hacer porque tú has derramado mucha sangre ya, pero tu hijo lo va a hacer. Entonces Salomón, cuando tomó el reino, él levantó el templo a Dios, un templo fijo en Jerusalén. Ya años más tarde, pues bueno, se desobedecieron, caminaron en sus propios caminos. Dios permitió que el imperio babilónico viniera y los llevara cautivo a los de Judá, y el templo lo destruyeron completamente alrededor del año 520, alrededor de eso. Entonces, más adelante, cuando el imperio babilónico cayó y se levantó el imperio medo-persa, acá Dios permitió que estos emperadores dieran la oportunidad a Judá, al pueblo de Judá, para que ellos volvieran a restaurar, volvieran a levantar el templo de Dios una vez más. Y esto fue en el tiempo del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. En el tiempo de estos dos varones, el templo se volvió a reconstruir una vez más. Y no fue hasta el año 16 antes de Cristo cuando Herodes mandó a ampliar este templo y lo terminó de edificar. Por eso que cuando Cristo Jesús vino, usted se acuerda, ha leído la escritura, que dice que cuando entró al templo, ¿verdad? Y vio a cambistas, vio a vendedores, y él empezó a tirar todo, y él dijo, mi casa la habéis convertido en cueva de ladrones, pero mi casa tiene que ser casa de oración. Ahí estaba ya el templo edificado una vez más, en el tiempo de Jesús. Ahora, otro detalle muy importante, acá el libro de Hebreos fue escrito alrededor del año 67 y 68 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que este segundo templo que Herodes mandó a ampliar y a reedificar para que estuviera ya en su pleno funcionamiento, ¿sabe? Estaba en función. Cuando vamos al libro de Lucas, en los primeros capítulos, vemos que estaba el sacerdote Zacarías, en el cual pues tenía su esposa que era Elizabeth, y este sacerdote Zacarías, ahí dice la palabra de Dios que él estaba llevando a cabo estos ritos dentro del templo. Amén. Pero viene Dios y le da a conocer a Zacarías y le dice, vas a tener un hijo varón con tu esposa Elizabeth, el cual pues su nombre será Juan el Bautista, y vendrá con todo el poder como el poder de Elías, y él anunciará la venida de Cristo Jesús. Incluso sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vemos la escritura que cuando María, que era pariente de Elizabeth, la vino a visitar cuando todavía estaban encintas estas dos mujeres, María y Elizabeth, dice que Juan el Bautista, aún estando en el vientre de su madre, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Posteriormente, pues Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que cuando creció y empezó a anunciar el evangelio de arrepentimiento, dice que su comida era grillos y miel silvestre. Y él predicaba el arrepentimiento de corazón. Y a unos fariseos venían y decían, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Y él les decía, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera de Dios? ¿Por qué? Porque todo el mundo quería solamente estar seguro de que iba a tener un derecho a tener la salvación, pero no querían cambiar, no querían humillarse, no querían obedecer, querían seguir simplemente con sacrificios en su vida.
Entonces acá vemos a Juan el Bautista predicando, abriendo el camino a nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a venir a poder llevar a cabo este sacrificio maravilloso que era por la redención de nuestros pecados. El templo estaba todavía firme, hermano. ¿Qué pasó? Esto fue en el año 67 y 68 cuando el libro de Hebreos fue escrito. Claro, el libro de Hebreos fue escrito pues muchos años después que Jesucristo ascendió al cielo, después que los apóstoles predicaron el evangelio, y aún pues ya estaban predicando todavía el evangelio. Pero 2 o 3 años después que se escribió el libro de Hebreos, ¿sabe qué pasó? El emperador Tito vino a Jerusalén y destruyó completamente el segundo templo. Lo destruyó completamente. Y hasta el día de ahora, el segundo templo que fue destruido no se ha reedificado. Hasta el presente no se ha reedificado. Pero es necesario, según viendo la escritura, que el tercer templo es necesario que sea reedificado. Y acorde a la escritura, este templo va a ser reedificado en el tiempo del anticristo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se van a empezar el anticristo va a venir y va a querer rendirse adoración a él mismo y va a utilizar este templo para poder hacerlo. Pero por el momento no tienen templo. Ahora acá vemos en el libro de Hebreos capítulo 1 nos dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es lo que hemos estado viendo acá. Era el primer pacto. O sea, no estamos bajo ese pacto, ya no, porque Cristo Jesús vino y ahora estamos bajo un nuevo pacto y un mejor pacto. En el libro de Hebreos vamos a encontrar varias aclaraciones. Por ejemplo, Hebreos 7:22 nos habla de que hay un mejor pacto, no el de la ley, sino que el que trajo Cristo Jesús. También un mejor ministerio y mejores promesas, según Hebreos 8:6. ¿Vea? Un mejor ministerio y mejores promesas, ya no las mismas que tenía el viejo pacto, el pacto de la ley, sino ahora bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia que ha sido establecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Mejores sacrificios, según Hebreos 9:23. Ahora el sacrificio, hermano, que se llevó a cabo es el sacrificio de Cristo Jesús. Un solo sacrificio, no más sacrificios. En el antiguo pacto, en el primer pacto, eran sacrificios constantes y constantes y constantes, hermano. Todos los días. Y una vez al año se mataba un animalito perfecto para expiar el pecado de toda la nación. Pero el siguiente año tenían que volver a hacerlo una vez más. Pero acá Hebreo nos está diciendo un mejor sacrificio. Uno solo y para siempre. Ya no necesitamos otro sacrificio. Ya fue hecho. Cristo Jesús ya vino. Él ya se acercó a nosotros. ¿Qué es lo que Él está esperando ahora? Que nosotros, la humanidad, nos acerquemos delante de Él. Usted escucha, ay, que Dios venga a mi vida, que Dios venga, que Dios se acerque a nosotros para que las cosas vayan mejor. No, Él ya se acercó. Jesucristo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo fue esto? Cristo Jesús se acercó a la humanidad para reconciliarla con el Padre a través de su sacrificio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la humanidad? Tiene que venir al Señor. Esa es la parte. Cristo ya hizo su parte, ya Dios hizo su parte. Ahora la humanidad tiene que hacer su parte también si quiere obtener la vida eterna. Pero si rechaza al Señor, no va a poder tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque el único que puede dar la vida eterna es Cristo Jesús. Es Dios. Y si le rechazamos, entonces no podremos tener la vida eterna. El pacto primero, el pacto viejo, llegó hasta su punto. Pero ahora tenemos un nuevo pacto y es el pacto de Jesucristo. Mejores sacrificios y también tenemos una mejor herencia. Hebreos 10:34. Una mejor herencia. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Me voy pues a preparar hogar para que donde yo esté, vosotros también estéis.
Tenemos una mejor herencia. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. A través de su sacrificio, ahora nosotros también tenemos el privilegio de poder ser herederos de Dios. Tenemos una mejor herencia. En el antiguo pacto los sacrificios eran solamente para expiar el pecado temporalmente. Y aún el sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Ahora en el nuevo pacto tenemos a Jesucristo, el Cordero perfecto, el sumo sacerdote que llegó hasta el lugar santísimo y ofreció su vida por toda la humanidad, por usted, por mí y por todos aquellos que le abran su corazón. Por todos ellos el Señor Jesús dio su vida para que ahora a través de Él tengamos una mejor herencia en Él. Amén. Vamos al verso 2. Dice, estamos Hebreos capítulo 9. Vamos al verso 2 ahora. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, ¿verdad? Tenemos el atrio, que es la entrada, lo que conforma la entrada. Después tenemos ya acá el lugar santo y el lugar santísimo. Acá lo está diciendo la palabra de Dios. En la primera parte, el lugar santo. Y dice, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tres cosas estaban ahí en el lugar santo. Ya dimos un pequeño énfasis en esto al principio, ¿verdad? Vamos a hablar algo así rapidito acerca de estas tres cosas que estaban ahí en el lugar santo. En primer lugar dice que estaba el candelabro. En el candelabro tenía 7 candelas y eso tenía que estar encendido constantemente. El sacerdote tenía que estar poniendo aceite para que eso se mantuviera ardiendo, eso se mantuviera alumbrando. ¿Qué tipifica eso ahora? La palabra, el Señor Jesús nos dijo, mas vosotros sois ahora la luz del mundo. Nosotros que hemos creído en Cristo, ahora nosotros somos la luz del mundo. Y dice también la mesa y los panes de la preposición. Bueno, ahí estaban los 12 panes que significan las 12 tribus de Israel. Ahora vamos con el verso 3. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había una división que era el velo. Ese velo no lo podía atravesar nadie. El único que lo podía atravesar era el sumo sacerdote. Y era una vez al año. Y antes de hacerlo, él tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados para él poder estar limpio y poder llegar hasta el lugar santísimo. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo se rasgó, se partió. ¿Qué significa eso? Ahora ya no hay necesidad de sacrificios. Ya no hay necesidad de traer un animal y sacrificarlo y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Ya no hay maneras de cómo venir y decirle al Señor, perdóname por mis pecados. La única manera que nosotros ahora podemos pedir perdón por nuestras faltas es a través de Cristo Jesús, porque fue Él el que llegó hasta el lugar santísimo y se ofreció a sí mismo para salvarnos a todos nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente uno, Cristo Jesús. No hay otro mediador. Tengamos cuidado, leamos bien la Escritura y nos vamos a dar cuenta que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar otro mediador. El único es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios le dio toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar. Amén. Ahora, el verso 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí estamos hablando ya del arca del pacto en el lugar santísimo. Sigamos. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede
ahora hablar en detalle. El propiciatorio era como una caja y tenía dos querubines a un lado, uno a un lado y a otro lado. Amén. Esta es la segunda vez que se escucha de querubines en la Biblia. La primera vez fue cuando Adán y Eva pues fallaron, y entonces les tocó que salir del huerto del Edén. Entonces Dios puso ahí a ángeles para que no volvieran a regresar. Ahora acá vemos la segunda vez que encontramos esta palabra de querubines, pero no espiritualmente, o sea, no estaban en forma tallada en este propiciatorio, que era el arca. Eso era lo que representaba la protección de Dios, o sea, el que Dios estaba presente ahí, sus ángeles estaban presentes ahí. Ahora sigamos. El 6 dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Sigamos, verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, solamente con sangre podía entrar. Dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Sigamos, verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. No, dice acá, no había un camino todavía al lugar santísimo, mientras que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora sigamos en el 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esos sacrificios no podían hacer perfecto a las personas. Estos sacrificios simplemente eran externos. No traían ninguna concientización a los hombres, al corazón, para decir, yo voy a cambiar. No, estos sacrificios solamente eran sacrificios y rituales que afectaban el exterior de cada una de las personas. Mira un detalle bien importante, dice la palabra de Dios que nadie pudo cumplir la ley. Pero si hubo uno, fue Cristo Jesús. Fue el que dio su vida, el que llenó todos los requisitos para poder ser la ofrenda expiatoria, para que toda la humanidad ahora pueda tener esperanza de poder venir al Padre una vez más y poder tener la salvación de nuestras almas. Amén. Verso 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas aboliciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el último versículo, 11, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Cristo Jesús representa el tabernáculo. La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús habita en nuestros corazones. El apóstol lo dijo, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois? Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora la presencia de Dios no viene a habitar en edificios físicos. Claro, nos reunimos y adoramos el nombre del Señor, y ahí está la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Pero la presencia de Dios no está limitada a esas cuatro paredes. La presencia de Dios va a donde quiera nosotros vayamos, cuando nosotros caminamos en su voluntad. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el templo, el tabernáculo perfecto. Ahora que se han cumplido las cosas en Cristo Jesús, nuestro mayor sacrificio. Por eso el precio de nuestros pecados ya fue llevado. Dice Isaías 53, por sus llagas nosotros fuimos curados. Por nuestra paz Él ya pagó. Él sufrió por nuestra paz. Él pagó ya por nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Que le reconozcamos a Él, que nos humillemos
y que dependamos de Él totalmente y que nos consagremos, que ya no sigamos viviendo para el mundo, sino que vivamos para Él, porque en Él nosotros vamos a ser ahora su cuerpo, su pueblo especial, su real sacerdocio, como lo dice la palabra de Dios. Es bien importante, hermanos, nosotros tener conocimiento y entender todas estas cosas, hermanos. Amén. Porque si no, fácilmente nosotros nos vamos a confundir. Porque en toda la palabra de Dios, hermanos, vamos a encontrar a Jesucristo, hermano, tanto en el Antiguo Testamento, hermano, como una sombra en todo lo que se hizo, hermano, para que cuando viniera el tiempo del cumplimiento de Cristo Jesús, todas las profecías, hermano, se cumplieran en Cristo Jesús. Y después de Cristo Jesús hasta ahora, el presente, hermano, nosotros podamos experimentar la grandeza, hermanos, la belleza, la bondad, el amor, la misericordia de nuestro Padre Celestial reflejada en su unigénito Hijo Jesucristo, que fue el único Cordero perfecto, el cual pudo llevar el pecado de toda la humanidad. Un solo sacrificio y para siempre, hermanos. Amén. Dice Hebreos 4:16, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ahora les voy a leer otros versículos que están acá también en Hebreos, hermanos. ¿Sabe algo? Se desconoce quién fue el que escribió el libro de Hebreos. Pudo haber sido Jacob, el medio hermano de Jesús. Pudo haber sido el apóstol Pablo, hermanos. Pudo haber sido el apóstol Pedro. No lo sabemos, hermanos, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos estar seguros que el que escribió, hermanos, el libro de Hebreos, hermanos, fue una persona inspirada, llena del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Porque nos da acá, hermanos, muchas aclaraciones, hermanos, de lo que significa, hermanos, el viejo pacto y lo que ahora es el nuevo pacto en Cristo Jesús, hermanos. No podemos poner la sangre de Cristo por debajo y poner otros pactos por encima, hermanos. No se puede. Cristo Jesús tiene que estar arriba ahora, hermanos, en nuestra vida. Nuestra prioridad, hermano, nuestro enfoque cada día, hermano. Ese sacrificio glorioso en la cual ahora nosotros participamos, hermanos. Aleluya. Y hemos sido perdonados de nuestros pecados, hermanos. Amén. Dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Al sumo sacerdote, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, dice 2 Corintios 3:11, acá lo está haciendo algo el apóstol Pablo, y dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, hermanos. El viejo pacto, hermanos, dejó de ser. Y aún así tuvo gloria, hermanos. Pero ahora dice, mucho más glorioso será lo que permanece, hermanos. Cristo Jesús permanece para siempre. Está a la diestra del Padre, hermanos. Amén. Filipenses 2:12 nos dice acá, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Amén. Hebreos 10:19 nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hermanos. El lugar santísimo, hermanos, significa el mismo lugar de la presencia de Dios. Mire qué privilegio tenemos ahora. Podemos llegar ante la misma presencia de Dios. ¿Pero a través de qué? A través de la sangre de Cristo Jesús.
No podemos llegar delante de Dios y decirle, Dios, aquí estoy, me presento delante de ti. ¿Y Jesucristo qué? Él es el mediador. Tenemos que venir y decir, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de ti en este momento. Porque Jesucristo fue el que hizo posible ahora la reconciliación entre nosotros y el Padre. No podemos venir delante del Padre, hermano, y no mencionar a Jesús. ¿Cómo es posible que hay religiones, hermano, que niegan a Jesucristo? Prácticamente están errados completamente, hermanos. Y si no vienen al conocimiento de la verdad, se van a perder. Porque nadie va a poder entrar al reino de los cielos si no es a través de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 3, 5 y 6 nos dice, hermanos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si mantenemos firme, hermanos. Amén. Dice, la cual ahora nosotros somos casa de él, hermanos. Amén. Porque ahora la palabra de Dios, hermano, ha sido escrita ¿en dónde, hermano? En nuestra mente y en nuestros corazones, hermano, para que nosotros seamos ahora un vivo testimonio de lo que Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario, hermanos. Amén. Y así podamos ser nosotros su iglesia, hermanos. Amén. Hebreos 10, 12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allá está el Señor, a la diestra de Dios. Habiendo ofrecido, dice, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Eso es lo maravilloso, hermano, de nuestra esperanza en Cristo. La perfección de Cristo, que no tuvo que hacer dos sacrificios, hermano. Uno solo y suficiente, hermanos. Amén. El que crea en Él será salvo, mas el que no cree, dice, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tengamos en cuenta siempre esto, hermanos. Hubo un primer pacto que nos encaminó al mejor pacto, que es el pacto de Cristo Jesús. Amén. Cualquier cosa que nosotros queramos poner, hermanos, más en alto que a Cristo Jesús, estamos fallando, estamos fracasando en nuestra fe. Porque Cristo Jesús, dice la palabra, lo leímos ahorita, está a la diestra del Padre. Se dio el sacrificio una vez para siempre, ahora está sentado a la diestra del Padre. Nadie, ni nada, ni ninguna cosa puede estar encima de nuestro Señor Jesucristo. No podemos venir, hermanos, y poner reglas, poner doctrinas, poner normas, hermanos, ¿saben? Y empezar a poner el nombre de Cristo Jesús por los suelos. No podemos, hermano. Vamos a estar fallando, vamos a estar fracasando, hermano, en nuestro caminar en el Señor. Cristo Jesús es el primero. Cristo Jesús es el que va adelante. Cristo Jesús ya lo hizo todo, nos reconcilió para con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Darle la honra y la gloria en todo lo que nosotros hagamos y emprendamos cada día, hermanos. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Él es el digno de honra y de gloria. Amén. Hebreos 8:2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Y Hebreos 10:10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados, hermanos, en la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez y para siempre. Ahí somos, hermanos, nosotros santificados en la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, no en otro lugar. No podemos ser santificados en otras cosas, hermano, ni en normas de hombres, hermano. No podemos ser santificados.
ni nadie más, hermano, por muy santo que haya sido en este mundo, hermano, y ya esté allá delante de la presencia del Señor, no pueden ayudarnos, hermanos, a justificarnos y a santificarnos. El único que puede hacerlo es Cristo Jesús, porque dice la palabra que cuando venimos humillados, Cristo nos presenta como santos e irreprensibles delante de nuestro Padre Celestial. Es Cristo Jesús, el abogado que tenemos. Así que si hemos pecado, hemos cometido errores, vengamos a Cristo Jesús, que Él nos va a presentar delante del Padre. Cristo va a decir: Padre, yo di mi vida por Él, yo di mi vida por ella, y ahora viene arrepentido, viene arrepentida, acéptale. Y Dios le va a decir: por la sangre de mi Hijo Jesucristo, ahora somos parte del reino celestial. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Le insto siempre a que estudiemos la palabra de Dios, hermanos. Amén. La palabra de Dios, la escritura, hermanos. Amén. Para que nosotros no nos desviemos ni deslicemos, hermano, sino que vayamos por el camino correcto, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Voy a dar un tiempo pequeño para ver si hay algún comentario, alguna pregunta en este momento, si más de alguien quiere comentar, ¿verdad?, acerca de algo de lo que hemos estudiado en este momento, o, ¿verdad?, está este momento, puede escribir ahí en un comentario. ¿Tiene alguna pregunta o hacer algún comentario? Siéntase libre de hacerlo. Esto es una clase, es una enseñanza, y aquí todos aprendemos, hermanos. Amén. Y bendito sea Dios por la tecnología, porque, mire, estamos en vivo y en directo, hermano. Usted nos está viendo, no sé, en su casa, en su automóvil, no sé, tal vez su trabajo, posiblemente hasta en otros países, hermano. Y podemos tener esta relación por medio de estos aparatos electrónicos y estudiar la palabra de Dios. Es una bendición, hermano. Usemos la tecnología para edificarnos, pero pidámosle sabiduría también a Dios para que la tecnología no nos vaya a destruir a nosotros, hermano, ni nos haga perder el tiempo, porque el tiempo es tan valioso, hermano. No lo perdamos. Busquemos al Señor, sirvámosle al Señor, hermanos, y así un día nosotros pues vamos a ir al reino de los cielos. Amén. ¿Hay algún comentario? ¿No? ¿Verdad? Bueno, si tiene alguna petición que usted quiere que podamos orar en este momento, puede escribir ahí en un comentario, y vamos a en la oración para terminar vamos a hacer una oración por las peticiones. Y recuerde eso: para Dios no hay nada imposible. Y también recuerde que cuando Dios le responda a una petición, testifíquelo y diga que fue el Señor el que obró, porque la honra y la gloria hay que dársela al Señor siempre, hermanos. Amén. Que no se nos olvide, hermanos. Amén. Siempre testificar, porque yo le voy a decir algo: Dios no falla. Dios siempre obra en el momento indicado, y todo lo que el Señor hace es bueno y es perfecto. Por eso es necesario pedirle a Él, venir delante de Él, porque Él siempre va a hacer lo que es correcto y perfecto para nuestras vidas. Amén. Así que nuestras peticiones tienen que estar constantes delante del Señor. Amén. ¿Hay alguna petición? No, creo que no hay ninguna petición hasta este momento. Amén. Bueno, vamos a orar. Siempre la primera oración, amigo, amiga, si usted no ha venido al Señor Jesús, el Señor Jesús le está llamando. Él quiere habitar en su corazón, porque Él ya no habita en templos hechos de mano de hombre. Ahora Él quiere habitar en su corazón, pero es necesario que usted le abra su corazón para que Él pueda entrar, y Él le va a ayudar a ser una persona diferente, una persona que ahora va a tener el verdadero amor, el amor puro del Señor, y el cual le va a ayudar a caminar y agradarle a Dios. Si alguien no ha andado caminando, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, y quiere reconciliarse con nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, le pido también que lo pueda hacer en este momento. ¿Bien? Así que la primera oración en este momento va a ser, ¿verdad?, si alguien quiere aceptar o reconciliarse con el Señor, puede repetir la oración que yo voy a hacer, y posteriormente vamos a estar orando ya por las peticiones, y así le vamos a dar gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado para poder estudiar su palabra en este momento. ¿Amén? Así que oramos en este momento. Así que si va a aceptar a Cristo o si va a reconciliarse, no tenga temor, levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy.
al que más debemos agradar es al Señor, porque es el único y el que más ha hecho por nosotros. ¿Amén? Bueno, repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia en esta hora. Reconozco cómo ha ido mi vida. Te he fallado, he cometido pecados, pero ahora vengo delante de ti, pidiendo de que me ayudes, de que me llenes, de que me transformes, para yo poder servirte y vivir para ti. Me tomo de tus manos y sé que con tu ayuda voy a poder caminar en este camino glorioso. Padre, en el nombre de Jesús, me agarro firmemente de ti y no voy a ver para atrás, voy a ver para adelante para yo ser un instrumento de justicia en tu obra y sea tu Espíritu Santo el que obre en mi corazón siempre. Amén. Ahora, Padre, te pido en este momento por cada una de las peticiones, mi Dios, que podamos estar pasando, Padre mío. Tú las conoces, mi Dios. Quizás algunos de una manera, otros de otra manera. Tú conoces, Padre, la condición de nuestra vida, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras dependencias, Padre. Y sabemos de que eres tú el que tienes cuidado de nosotros. Padre, obra, mi Dios. Si alguien está pasando, Padre, por escasez de trabajo, Padre mío, provéele, Padre mío. Si alguien está pasando, Padre, por alguna situación de enfermedad, sánale en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Si alguien está pasando por problemas, Señor, emocionales, sentimentales, psicológicos, Padre Santo, problemas espirituales, Padre mío, en el cual el enemigo quizás se ha estado levantando y poniendo mentira, Padre, para atormentar a tus hijos, Padre mío, en esta hora te pedimos, Padre, de que seas tú el que dé la victoria sobre cada uno de tus hijos, Padre, porque la verdad que es tu palabra tiene poder y la mentira del enemigo, Padre Santo, tiene que irse porque no tiene poder. En el nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante de ti, obra en nuestra vida, en nuestros corazones, y que podamos servirte y que el sacrificio de Cristo Jesús cada día sea nuestra motivación para consagrar nuestra vida delante de ti, ya no al mundo, ya no ver al mundo, sino ahora buscar tu presencia y seguirte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.